¿Cómo están? Este 20 de agosto en Colombia se estrena Ayuno y Cenizas. Esto es un documental en el que cuatro jóvenes comparten experiencias en relación al consumo de drogas mientras ensayan y se van mostrando en un proceso creativo que llevan al montaje y a las escenas de Edipo Rey. Es por eso que hoy estamos con su director Rodrigo Dimate, después del estreno de Tres Lunas Nuevas en el 2025. Rodrigo, bienvenido aquí a Uniminuto Radio, ¿cómo estás? Hola Daniel, muy bien, gracias por la invitación. Rodrigo, ¿por qué por qué el interés en todos estos espacios de Bogotá que la gente no le gusta mirar? ¿Qué encuentras allí para ti como director? Bueno, yo creo que mi visión de la ciudad está muy ligada a mi oficio como cineasta. Cuando empecé con mi proceso creativo, para mí siempre fue muy importante la ciudad como pretexto, la ciudad como dinámica, la ciudad como encuentro. Y pues como siempre fue de la mano, pues mis películas fueron volviéndose un testimonio de la ciudad, y ese testimonio pues me ha llevado a muchos lados, me ha llevado a trabajar con muchos artistas eh, de barrio, en muchas localidades. Yo pertenezco a un colectivo que se llama Cubo Cine, y desde ahí con la productora María Jimena Barreto y otro compañero que se llama Luis Carlos Torres, pues como compartimos esa afinidad y vimos que el cine que queríamos hacer era eso, era un motivo de encuentro, era un motivo de recorrido, era un motivo de encontrar historias, era un Mm. motivo de narrar la ciudad a través de una estética. Entonces, pues todo estaba muy vinculado, como la idea de hacer cine y la ciudad. Rodrigo y María Jimena Borrero llevan 10 años haciendo esto, dedicados a los procesos de creación de artistas. Pero hay ciertos lugares de los que ustedes ya hayan visto en Bogotá que de pronto tengan esas historias más íntimas como lo que pasó en Ayuno y Cenizas. Hay lugares en Bogotá que se pueden enfatizar más que otras, tal vez. Yo creo que es un momento donde hay mucha generación de artistas en muchos lados, hay muchos focos, hay mucha gestión cultural a nivel barrial, a nivel local, están pasando muchas cosas interesantes en todas las localidades. No Mm. creo que sea algo exclusivo de una sola. Es un momento muy interesante pues para todos los lenguajes. Sin embargo, nosotros tuvimos la suerte de conocer San Luis Vía La Calera, y ahí es un barrio muy rapero, es un barrio donde hay bastante música, es un barrio donde también hay un teatro. Entonces, en nuestro caso personal, dar con el lugar y dar con artistas de ese barrio, pues nos ayudó a aclarar el camino. Entonces, yo considero que más que sea un único lugar donde esto ocurra, fue el lugar donde nosotros pudimos generar ese vínculo, ese acercamiento, y poder hablar de el arte, pero también de las realidades que se viven en el día a día, de las problemáticas. Entonces fue como un poco una coincidencia maravillosa, eh, que pudiéramos generar ese intercambio constante, y que de este intercambio constante surgiera una película pues que vinimos haciendo estos últimos 7 años. Ahí hay algo que me llamó mucho la atención, es que, o sea, pues está el largometraje, oye, esto es más documental, y que casi siempre estos tipos de narrativas muestran como una redención frente a lo del consumo, ¿no? Aquí siento que más allá de eso, no es que no sea importante porque se están viendo los procesos con los personajes, es que acá se está intentando salvar es el alma, no el cuerpo, porque ellos ya tomaron una decisión. Eso me pareció muy poético. Yo no sé tú cómo veas ese concepto como tal en el Pues documental. yo creo que lo veo, o sea, como que hay un punto de partida similar a como tú lo mencionas. Digamos que un intento con la película era salirse del prejuicio, es decir, Mm. no ver necesariamente una problemática de consumo como el final o Ujú. como el punto de no retorno, pero tampoco ver el arte como algo que llega a salvar necesariamente la vida de las personas o a transformar unas realidades inmediatas, sino ambas cosas, como una manera de manifestar una postura de vida frente al mundo, pero Ujú. también
emociones y sensaciones que todos hemos vivido. Al final yo creo que eso es que tanto la droga como el arte pues permiten, nos atraviesan para pues poder expresar cosas que son comunes a todos, como la soledad, la falta de afecto, la Mm, tristeza, las pérdidas, los momentos donde uno siente que no encuentra el camino. Yo creo que al final eso no es exclusivo ni del arte ni de la droga, sino que simplemente a través de mm. ellas pues también se manifiestan, ¿no? Y yo creo que eso es lo que encuentra Johnny Cenizas. Seguramente en otros lugares, para otras personas, habrá otras formas de manifestar eso, ¿no? De manifestar esa impotencia frente al mundo, de manifestar esa duda de qué es el destino, esa pugna entre voluntad y destino, que es, pues son, Mm. al final yo creo que son temas universales. Entonces eso fue lo que intentamos en Ayuno y Cenizas, como quitar algo de los prejuicios que hay sobre ciertas problemáticas, mostrarlos como una faceta más de la vida de los protagonistas y ver que el arte era un medio, un lenguaje que podía también permitirles hablar de sus vidas y encontrar similitudes, en este caso, pues con Edipo Rey, con la tragedia griega, pues que al final es una gran pregunta por el destino y por cómo lleva uno la vida. O sea que por eso el nombre de ayuno y cenizas, por toda esta, digamos, toda esta concentración de falta de muchas cosas, entre las que tú dices también afecto y las cenizas de lo que uno queda después de los procesos, tal vez. Por eso llegaste a ese nombre. Sí, yo creo que el nombre tiene esa lectura que tú haces como ese simbolismo, pero también hace referencia a unas características también del consumo, ¿no? Eh, de lo que implica las cenizas para el consumo, de lo que implica también el consumo en cambiar ciertos hábitos del día a día. Ujú. Entonces también lo pensamos desde ahí. Yo creo que tiene esa doble posibilidad de lectura. Yo vi que tú enfatizas en el documental, obviamente lo que nombras por medio de las latas y todo esto, porque para que ya creo que, según lo que me dices, se familiarice más el espectador al título. Pero siento que no eres literal, sino siempre profundizas en las ideas, y eso es lo que pasa mucho con los personajes. Por eso es que yo creo que le encontraste como un momento íntimo en muchos de ellos. Eso me permite preguntarme si tuviste que convivir mucho, mucho con ellos para encontrar las cosas que necesitabas para el documental. Sí, pues, o sea, la película nace justamente porque ya había un intercambio con los protagonistas de la película. Ya, digamos, habíamos compartido espacios de creación, habíamos generado un vínculo y había una confianza Mm, que motivaba a hacer la película, una confianza de parte de ellos porque sentían que podíamos sacar un proceso artístico adelante y una confianza de parte nuestra porque sentíamos que había una intimidad pues para narrar estas historias de vida. Y yo creo que mm. por lo menos en este tipo de documental testimonial es muy importante ese factor, es muy importante que se genere ese intercambio y que haya esa primera confianza pues para atreverse a, a dar el testimonio. Y en este caso pues existía, yo creo que fue el pretexto también de la película, que teníamos esa confianza y que había ese interés de lado y lado de, de volver un testimonio película. Hay algo que se puede volver muy casual, pero se volvió muy, digamos, particular, que son los espacios de cada uno. Una persona, digamos, puede generalizar que simplemente es un barrio con muchos problemas, pero los espacios de cada uno se hicieron cada vez, no sé, más personales. Tú entre toda la socialización que tuviste con cada uno de ellos, ¿cómo supiste encontrar como el espacio como para tener esa intención de la imagen y lograr lo que es la narrativa del documental? Yo creo que había como una visión también especial sobre el barrio y sobre las características del barrio que nos iba a permitir también generar ese acercamiento, porque eran los espacios del día a día de los protagonistas, los recorridos por ciertos lugares, los espacios donde
se movía su cotidianidad, entonces si bien también son sus casas, creo que al final trasciende solo como esta idea de la casa familiar, sino es también el barrio como microcosmos, como universo, Sí, como lugares de compartir también los espacios de creación o de amistad que también son muy íntimos, finalmente. sí, Y creo que eso también trae el intercambio artístico, que genera otra clase de intimidad, que también fue importante para la película y para generar sí, lo que tú decías, como la forma en que se filman los lugares, la forma en que se filman ellos relacionándose con los lugares, pero también para generar más cercanía con el testimonio, también para sí. que el testimonio eh, fuera en el lugar donde los protagonistas están, donde están sus vivencias, donde también nos narran como ahí en situación lo que les ocurre, lo que piensan, la forma en que analizan su vida pues en ese momento. Entonces sí, la cercanía y proximidad con el lugar también fue importante para todo, tanto estética como narrativamente. Y algo que personalmente me gustó mucho es que tú también tomas testimonios de los familiares, pero no los tomas de manera que impulsa como el drama, sino que hacen parte del relato. Pero, y eso se hace en una manera de una manera muy puntual. No salen todo el tiempo esos tipos de testimonios. Pero también yo creería, para llegar a ese nivel de confianza con las familias, ¿cómo, cómo fue el proceso de eso? O sea, ¿grabaste todo eso en un día? ¿Lo fuiste buscando en el tiempo para encontrar las cosas que necesitabas? ¿Cómo fue eso tan personal? Yo creo que la película fue evolucionando. En un principio eran solo los testimonios de los protagonistas, eran sus experiencias de vida, eran también cómo se percibían ellos después de haber atravesado mil cosas, de vivir pues esas problemáticas del barrio. Pero cuando entró la obra de teatro como un dispositivo que nos permitía encontrar espejos sobre la propia vida, que nos permitía encontrar paralelismos sobre lo que pasaba en el barrio, pues en la misma obra de teatro está la pregunta por las familias, está la pregunta por la madre y está la pregunta por los equívocos eh, a los que muchas veces se llega por las pérdidas familiares, por las rupturas. Entonces, la misma obra, pues, en ese espejo nos hizo preguntarnos, pues, especialmente por las madres de los protagonistas. Yo creo que es como la contracara y fue la gran apuesta. Y al abrirse esa pregunta, pues, nosotros conocíamos algunas de las familias de los protagonistas, pero claro, ya en el proceso de ir desarrollando la obra de teatro y el documental, las semanas, los meses de trabajo, quisimos como hacer este acercamiento también hacia las madres y preguntar. Y creo que la obra de teatro también abría esa puerta, el hecho de estar en ese proceso de creación daba esa posibilidad y era un gran pretexto también para terminar de hacer ese acercamiento. Eh, entonces fue como que la obra de teatro ayudó a pensar primero sobre esa posibilidad y luego a Mm. terminar de hacer ese acercamiento y a generar también la confianza pues para lo que tú dices, para que narrativamente pues se integrara también ese punto de vista que es muy valioso y que también es el otro lado por lo menos en la problemática de consumo, es el otro lado muy importante, el otro punto de vista muy importante, porque pues muchas familias en realidad en Colombia eh, ven desde ese lugar de tener un familiar en una situación de consumo, Mm. pues momentos de crisis o momentos de superar dificultades a nivel familiar. Ahí, algo que también me llamó mucho la atención es cómo cada uno de ellos se apropiaba del personaje. Y ese proceso creativo fue muy bonito dentro de todo el proceso, obviamente, de consumo y realidad social y todo esto. Pero ellos se apropiaron del personaje, no lo sentí escapando de ellos mismos, sino siéndolo parte de ellos finalmente. Y por eso es que las imágenes que vi que se transformaban como en otro tipo de filtro,
entre la obra dentro de la vida misma y la vida misma dentro de la obra se compenetraron mucho. Yo no sé si esa era la idea que tenías para como cambiar esos dos tipos de imágenes para que fueran una sola. Sí, esa fue la apuesta. La apuesta fue que a medida que se iba montando la obra fuera un proceso consciente para los protagonistas y ellos pudieran ver Mm, reflejadas muchas decisiones de su vida en este argumento de la antigua Grecia, pues que al final sigue siendo muy universal y mm, sigue teniendo mucho eco sobre preguntas fundamentales. Yo creo que eso ocurrió, pero también ocurrió al contrario, y es que la obra se fue permeando de la estética del barrio. A medida que fuimos ok. avanzando en el montaje, pues también la obra tuvo esas singularidades de la estética de lo barrial, de la estética también incluso del consumo, Mm, y al ser un proceso de creación colectiva, eh, los artistas de San Luis pues intervinieron completamente en la obra, hicimos la escenografía, el vestuario, la música, todo se hizo desde un proceso muy barrial y desde traer también el universo del barrio a la puesta en ujú. escena teatral. Entonces terminó siendo un intercambio de lado y lado. De un lado, desde lo narrativo, cómo se convertía en un espejo y cómo permitía hacer preguntas sobre la vida, sobre el consumo, sobre las familias, y desde el otro lado, pues terminó siendo el barrio una influencia estética para la obra. Pues Rodrigo, muchas gracias por el tiempo. Creo que el arte hace eso, el arte es capaz de hacer eso y arriesgarse a tener o a proponerle al espectador una visión diferente, no digamos tan estereotipada, porque pues hay muchos tipos de cultura, muchos tipos de consumo, muchos tipos de problemáticas que creo que aquí se revelan y por lo menos eso le va a dar al espectador una visión un poquito más amplia de lo que puede llegar a ser y no lo que se enseña diariamente. Rodrigo, muchas gracias por estar acá en Uniminuto Radio. Gracias, Daniel, gracias por la invitación. Pues eso es recordarle al público pues que en Bogotá hay muchas realidades por Sí. descubrir, por discutir, por reflexionar, muchas veces en el afán del día a día, en el estrés mismo, a veces de habitar nuestras ciudades, como que miramos para otro lado, intentamos no meternos demasiado, no mirar demasiado al otro, al que nos rodea, pero pues el cine es un espacio de encuentro, entonces está para hacer todas esas preguntas que a veces son incómodas en la cotidianidad. Eso fue lo que quisimos hacer, la invitación pues al público es a que nos acompañe estos días en la Cinemateca, en las salas alternas. Ahí de a poco se irán definiendo las otras ciudades y otros espacios, desde este fin de semana en Tunja, en la Cinemateca de Tunja y en la Cinemateca de Bogotá. Listo, Rodrigo, muchas gracias. A ti, Daniel.